Aleluya. Yo en esta, sí me ayudan, please. Yo en esta tarde estaba ahí estudiando y mientras estaba ahí repasando el tema, Dios me trajo a mi mente a ¿dónde está Israel? Miré aquí ahorita. No, el nieto de mi hermana. ¿Dónde está? Ven, mijo. Ven, ven. Y hace no sé cuánto tiempo, esto lo compramos en Kansas, ¿verdad? Este, am, el pastor Carlos me la escogió, dijo, esta chamarra está bonita. Y nunca, no me la he puesto nunca, no me la he puesto nunca esa chamarra, pero mientras yo estaba estudiando, hoy Dios me trajo tu rostro y me dijo, dale la chamarra que tienes ahí. O fui y la agarré y la puse en el carro para que no se me olvidara. Y Dios me dijo que esto era un símbolo de protección. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Dios te va a guardar de todo bullying, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Dale el aplauso, Señor, dale el aplauso, Señor. Páralo, mijo, páralo. Que yo quiero poner esa chamarra, yo no me la he puesto, así que a ver, te la vamos a poner, ¿ok? Esa es tuya. A ver, en el nombre de Jesús, baja la mano, baja la mano. Esa es tuya, ¿ok? Dios me dijo que Él te va a guardar, te va a proteger, que estés tranquilo, amén. Todo va a estar bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabes que no estás solo. El Dios todopoderoso, el grande, el maravilloso Dios está contigo. Y si Él contigo, ¿quién en contra de ti? Amén. Así que ponte esa chamarra las veces que te quieras ponerla, ¿ok? Amén. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Dale un aplauso, Señor, fuerte. Dígale gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14. ¿Cómo sé que Dios me habló? Porque yo no estaba pensando en Él, yo estaba estudiando. ¿Cómo sabemos que Dios nos habla cuando no estás pensando en alguien y estás haciendo lo de Dios o vas manejando? No estás pecando ni haciendo nada malo, estás en las cosas de Dios y Dios se trae a la memoria a alguien. Quiere decir que Dios está poniendo a interceder, o Dios quiere que le des una llamada a la persona, o a lo mejor Dios te da algún mensaje. ¿Cómo sé que Dios? A veces no es necesario escuchar la voz de Dios. A veces Dios te habla por medio de impresiones o por medio de mostrarte algún rostro de alguna persona. Ahí uno ya sabe que Dios va a hacer algo en aquella persona, que Dios tal vez va a venir afligido a la iglesia, tal vez necesita una oración no ahí que vayas y le ponga la mano, una oración de lejos, y Dios te pone a interceder por aquella persona, y resulta que aquella persona estaba pasando a un problema, y tal vez no te van a decir, wow, pastor, no se van a acercar contigo y te van a decir que tuvieron un problema ese día, pero usted sabe que Dios le habló, que usted fue un canal de bendición, porque acá no se trata de levantar el nombre de ningún hombre. Acá se trata de que se levante el nombre del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dele el aplauso al Dios Todopoderoso. Se lo voy a volver a repetir. Dele el aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya. Capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Yo quiero avanzar un poco en esto. Y luego, cuando terminemos, ya estaremos, por supuesto, cerrando con una oración. Amén. Que el Señor nos guíe a traerle la palabra del Señor. Amén. El Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14
del 14 hasta el versículo 11. Eso sucedió todavía el día miércoles. La Biblia dice en Marcos capítulo 14 versículo 1: 2 días después era la Pascua. La Pascua se tenía que celebrar el día viernes. Cuando usted va a las escrituras y cuando usted mira, cuando el Señor les ordena celebrar la Pascua, les habla de una fecha, y por supuesto es el mes de abril. Entonces se tenía que celebrar la Pascua en el mes de abril. Y acá dice 2 días después era la Pascua, o sea, estamos hablando de un miércoles. Era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dos cosas, ¿verdad? Se tenía que celebrar la Pascua y se tenía que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Eran dos fiestas, y son dos fiestas que hasta ahora, por supuesto, los judíos ortodoxos que están todavía bajo la ley, y algunos cuantos cristianos todavía celebran esto, algunos cuantos hijos de Dios, ¿verdad? Y habla de 7 días comer pan sin levadura. Era de cocinar el pan en casa y comerlo, y era un recordatorio de lo que ellos comieron cuando salieron de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios los liberó, porque salieron apresuradamente. Entonces era parte de la comida con la que el Señor Jehová les había dicho que tenían que hacer. Tenían que cocer hierbas amargas, tenían que tener listos sus vestiduras, tenían que tener sus vestiduras levantadas, porque ellos tenían tipo falda, y tenían un calzoncillo abajo que le llegaba hasta la parte de los tobillos. Ellos tenían que levantarse y ceñirse los lomos, porque iban a salir apresuradamente. Todos digan conmigo: apresuradamente. Dígalo fuerte. Vamos, dígalo otra vez, diga: apresuradamente. Porque cuando Dios te dice que hagas algo, lo tienes que hacer apresuradamente, si es Dios el que te lo dice. Amén. Amén. Si Dios te dice levanta un negocio, no tardes 3 años en levantarlo, ya empieza a hacerlo. Si Dios te dice te estoy sanando, no espere para mañana, hoy reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenían que salir apresuradamente. Así que los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, era un recordatorio de cuando salieron. Era un recordatorio de cómo salieron apresuradamente. Era un recordatorio de la comida que Dios les ordenó que comieran. Y la celebración de la Pascua, por supuesto, era el recordatorio de que comieron el cordero pascual, que le llaman. Y era un recordatorio de cómo Dios los liberó, de cómo el ángel de la muerte no entró adentro de las casas de aquellos hogares que tenían la sangre del cordero en los dinteles. ¿Están acá? Es poderoso, porque la Biblia dice: no tengo tanto tiempo para ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Ojalá y pudiéramos tener unas 5 horas acá y poder explicarle todo, pero no tengo tanto tiempo. El Señor les dijo: van a matar un cordero. Ahorita tal vez voy a ir a darles esa escritura. Van a matar un cordero, y tenía que ser sin defecto. Tenían que expulgarlo, que no tuviera piojos, que no tuviera pulgas. Era un cordero que estaba pegado a ellos, porque era de la manada de ellos. Él les dijo los años que tenía que tener, y tenían que cocerlo. Era una carne cocida, y se tenían que meter adentro por familia. Si la familia era pequeña, tenía que invitar a otra familia y entrar adentro de sus casas. Pero la sangre, cuando sacrificaron el cordero, la sangre que tenía que estar en los dinteles de las puertas de las casas. Entonces el Señor dijo: y veré la sangre y pasaré de largo. Por eso se llama el Passover o la Pascua. Voy a pasar de largo, porque la sangre le será como señal. La sangre me va a servir como señal. Él miró hacia abajo y le ordenó al ángel: a esa casa no te metas. ¿Por qué? Porque hay una señal en los dinteles de esa casa: la sangre del cordero. ¿Sabes por qué el diablo hoy no te pudo detener? ¿Sabes por qué el diablo no puede hacer nada en contra de ti? Lo voy a hacer más educado. ¿Sabe por qué el diablo no puede hacer nada en contra de usted? Porque usted tiene la sangre del cordero en su frente. Por usted corre la sangre de Cristo. Vamos, alabados. Y cuando el enemigo mira la sangre del cordero, la tiene que respetar. Se lo voy a volver a repetir. Hoy la enfermedad te quiso tocar, pero no te tocó porque la sangre del cordero sigue vigente.
La sangre del Cordero sigue fluyendo, sigue hablando, sigue diciendo que Dios es poderoso, sigue diciendo. Hoy yo quiero que usted tenga alegría. Vamos, porque una fiesta sin aplauso no es fiesta. Una fiesta sin grito no es fiesta. Una fiesta sin alabanza no es fiesta. Una fiesta sin regocijo no es fiesta. Hoy usted tiene que gozarse, alegrarse. ¿Por qué? Porque un día el Todopoderoso lo redimió. Hoy vamos a celebrar el día en que Dios nos redimió. El día en que Dios rompió las cadenas. ¿Se acuerda? Antes estaba en pecados y en delitos, estaba culpable, iba hacia el infierno, y hoy usted íbamos hacia el infierno. Pero Dios se acordó de nosotros. Dios se acordó de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora nos gozamos, nos alegramos, danzamos, gritamos, adoramos y tenemos libertad. Tenemos libertad. Tenemos libertad en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia dice en el capítulo 14, versículo 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Eran dos clases de fiesta, la fiesta de los panes y la celebración de la Pascua. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el del pueblo. Es bien interesante porque Cristo tenía que morir exactamente en el día de la celebración de la Pascua, no en el día de la celebración de los panes. ¿Se acuerdan? Era por 7 días la fiesta de la celebración de los panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura es un símbolo de pecado. Tenían que estar sin levadura porque ya habían sido redimidos. ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están los comprados a precio de sangre? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Los cristianos que todavía cargan la culpabilidad del pecado cargan la levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura te va a contaminar la mente, el área de las emociones, el cuerpo. Tu cuerpo va a estar contaminado. Usted tiene que saber que usted es un cristiano que no tiene, amén, que ya no tiene la levadura, que ya no hace efecto el pecado en usted. Cristo murió por el pecado original y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo, amén, ahí rompió la maldición del pecado original, la maldición del pecado que entró por medio de Adán y Eva. Por eso es que nosotros no estamos en Adán, no estamos en Eva, estamos en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que se rompió la maldición del pecado original. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Cristo el Señor. Por eso es que la Biblia dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces Jehová lo va a levantar. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. Si usted pecó, el antídoto para el pecado es pedirle perdón a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia. Antes el sacrificio de los corderos solamente cubría, no quitaba, solamente cubría. La gente se sentía a gusto mientras estaba el sacrificio, pero después se sentían culpables. Ahora la Biblia dice: ¿quién puede juzgar? ¿Quién puede señalar a los hijos de Dios? No hay nadie que te pueda señalar. Cristo te ha limpiado, Cristo te ha purificado, Cristo, aleluya, amén, te ha perdonado. Vamos, la Biblia dice que Él agarra todos nuestros pecados y lo echa. Hoy te vas a gozar. La Biblia dice que Él agarra todos nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. Y la Biblia dice que Él no se acuerda de ellos. Y si Él no se acuerda de ellos, yo no me voy a recordar de mi pasado, sino al contrario, voy a recordar quién soy en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios redimidos acá? Usted está redimido por Dios. Y la Biblia habla acerca, en el capítulo 14, versículo 3, habla acerca de cómo Jesús fue ungido en Betania. Cuando esta mujer, dice la Biblia, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio,
Y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Esta mujer hizo algo profético. Hoy usted en esta noche puede hacer cosas proféticas, porque usted no aplaude por llenar un espacio. Usted no grita gloria a Dios por llenar un espacio. Usted no está acá por llenar un espacio. Vamos, podría usted estar en otro lado, y en otro lado usted estaría llenando un espacio. Pero usted no está acá por llenar un espacio. Usted está haciendo algo profético. Esta mujer, sin pensar, esta mujer hizo algo poderoso. Amén. Agarró el perfume de mucho precio, un perfume de nardo de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús. Y esta mujer estaba hablando de que Jesucristo iba a morir, aleluya, en la cruz del Calvario. Esta mujer no era una discípula del maestro. Esta mujer llegó por ahí a esta reunión en esta casa y quebró el frasco, el perfume de mucho precio, y empezaron a criticarla. Y Dios le dijo: no critiquen a esta mujer. Esta mujer ha hecho algo poderoso. Me está ungiendo para la sepultura. Vamos, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar lo que esta mujer hizo. Hay cosas, aleluya, que van a hablar de lo que usted haga en el mundo espiritual. Esta mujer hace muchos años atrás quebró este vaso, y todavía seguimos hablando de la acción de esta mujer. Yo quiero que mi descendencia, yo quiero que los hijos de usted se acuerden de mí por algo que hice para Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que, aleluya, que mi nieta Grace, aleluya, se acuerde de que su abuelito hizo algo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo no sé, haga alguna acción que tu hijo diga: wow, papá adora a Dios, mamá glorifica el nombre del Señor. Papá es un hijo de Dios obediente, mamá es un hijo de Dios obediente. Si esta mujer hizo algo profético, la Biblia dice en el versículo 8, dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta mujer estaba hablando a la gente por medio de una acción profética. Se ha anticipado, ella se anticipó a algo que iba a suceder. La gente estaba cegada en ese tiempo, no entendía, por eso dijeron: y este desperdicio. Por eso yo siempre digo, aleluya, de acá, tiempo en la iglesia no es tiempo perdido, es tiempo ganado. No es un desperdicio de tiempo el estar acá. Algo está pasando en el ambiente. Algo está pasando en nuestra ciudad. Algo está sucediendo en nuestra ciudad de parte de Dios, donde hay una iglesia que alaba, que glorifica y que entiende las acciones proféticas. Esta mujer se adelantó. ¿Por qué no nos adelantamos para el avivamiento que va a llegar a la ciudad? ¿Por qué no ya gritamos y decimos gloria a Dios por el avivamiento que va a llegar a esa ciudad? Esta mujer quebró aquello que tenía. La Biblia dice en uno de los evangelios: y el perfume llenó toda la casa. El perfume llenó toda la casa. En el versículo 10, para poder entrar a nuestro tema, Judas ofrece entregar a Jesús. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí es donde empieza esa historia que te toca. Quiero que voltee para acá conmigo. Yo llegué un día a una iglesia, me hablaron de esta historia y me tocó el corazón. Si a usted no le toca esta historia que le voy a hablar, usted está muy duro del corazón. Se lo voy a volver a repetir: si esta historia que le voy a hablar no le cambia, no le transforma, usted está muy duro del corazón. Cristo ya sabía que se llegaba a su momento, y todo lo que estaba sucediendo a su alrededor era permitido por el Padre, porque el Padre, en su amor, en su misericordia, en su sabiduría, estaba pensando en nosotros. Porque Dios se mueve en todos los tiempos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nos vio redimidos, y Él nos vio adorando, y Él nos ha visto en el cielo. Vamos, porque Dios se mueve en todos los tiempos.
Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El día jueves empezó esa historia que te toca, esa historia que te hace llorar. Y Dios está dejando todo como en orden. El Señor Jesucristo está dejando todo como en orden. El día jueves, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Acá los discípulos, sabiendo que el Señor Jesucristo cumplía con estas fiestas, le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos para preparar la Pascua? Ellos se anticiparon a decirle al Señor Jesús. La Biblia dice que envió 2 de sus discípulos y le dijo: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Es bien interesante porque los hombres nunca cargaban cántaros de agua. En todo esto está lo sobrenatural de parte de Dios. Porque si esta historia no es sobrenatural, entonces somos un club. Seríamos como cualquier otro club. Pero como esto que está acá, disculpa cómo le estoy diciendo, pero estos que estamos acá, todos nosotros que estamos en este lugar, traemos a alguien sobrenatural. Nadie puede deshacer la iglesia de Cristo. No hay diablo, no hay demonio, no hay humano, no hay presidente de ninguna región que pueda deshacer la iglesia de Cristo. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia tiene victoria por causa de esto que se empezó a formar, que se empezó a manifestar en el mundo espiritual, por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que vayamos a festejar la Pascua? ¿En dónde vamos a festejar esa fiesta tan importante que es un recordatorio de cuando el Señor liberó al pueblo de Israel? Porque hay que celebrar lo que Dios ha hecho. De eso se trata la iglesia, de celebrar lo que Dios ha hecho. Hoy tenemos que estar celebrando que Cristo se acordó de nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me va a recoger en sus brazos. En esto no hay huérfanos, vamos. Cristo se acordó de nosotros. Y aún sabiendo lo que le esperaba, se negó, aún sabiendo lo que venía, porque ya Judas había ya hablado con los líderes religiosos y les había dicho: yo se los voy a entregar. Y dice la Biblia que le pagaron unas monedas, 30 monedas de plata. Cuando Judas se entregó al maestro, o sea, de todos los que estaban con Jesús, uno le entregó. Y me impresiona y me llama mucho la atención cómo Jesús no cambió con Judas. Cómo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, cómo Jesús no cambió su actitud con Judas. Quiero que me ponga atención, por favor. Cristo les dice: vayan a la ciudad y os hará encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua a seguirle. Y donde entrare decir al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Cristo en sus últimos momentos pensó en sus discípulos. Por eso esta historia me toca el corazón, porque él podría haber dicho: ¿para qué me voy a acordar de los discípulos si han sido rebeldes? ¿Para qué me voy a acordar de los discípulos si uno de ellos me va a entregar? Humanamente cualquiera hubiera dicho: pues son rebeldes, ¿para qué me voy a? Pero él dijo: quiero un tiempo con ellos. Quiero un momento de sentarme con ellos, a platicar con ellos. En medio de todo su dolor que estaba viviendo ya, porque él ya sabía que ya lo habían ungido para la sepultura, él pidió estar con sus discípulos.
Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para vosotros. Ahí Él pensó en todos los detalles. Es como cuando alguien te invita a cenar. Si usted me invita a cenar, va a tener que invitar a mi esposa, va a tener que invitar a mi hija Judy, va a tener que invitar a mi yerno, va a tener que invitar a Grace, va a tener que invitar a Keila. Y nos va a tener que recibir bien. Porque el que quiere invitar a cenar a alguien piensa en todos los detalles. Cristo pensó en todos los detalles. Amaba a sus discípulos y sigue amando a sus discípulos. Si Dios preparó un aposento, aleluya, si Dios preparó un aposento, preparado ahí la cena para los discípulos, Dios tiene preparado un milagro para alguien hoy acá. Déjenme predicar a mi manera. Dios tiene preparado una liberación para alguien acá. Vamos, Él es el mismo, Él es el mismo, Él es el mismo, Él es el mismo. Él sigue pensando en ti, Él sigue pensando en usted, Él sigue diciendo delante del Padre el nombre de usted, aleluya. Él sigue clamando por nosotros. Él te va a cuidar, te va a guardar, te va a proteger. Estás en buenas manos, estás en la mano del Todopoderoso. Por eso es que tienes que gritar, danzar, servir, gozarte, aleluya, porque cosas buenas vienen. Si en el momento más crítico de la vida del Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, Él dijo: quiero estar un tiempo con mis discípulos, aleluya. No voy a comer con los religiosos de ese tiempo, no voy a cenar con los fariseos, con los saduceos, no. Quiero estar con mis discípulos, porque el discípulo quiere estar con su maestro y el maestro quiere estar con sus discípulos. Por eso es que estamos acá, aleluya, como discípulos de Cristo. Queremos estar con Él y por eso es que Él está acá en la manifestación del Espíritu Santo, porque Él quiere estar. Alguien diga: porque Él quiere estar con nosotros. La Biblia dice: y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La preparación de la Pascua, usted sabe muy bien, era una mesa pequeña. Había mantos, cojines, había almohadillas. Casi por lo regular se cree que recostaban su brazo izquierdo en los cojines, y que cuando se cansaban recostaban su brazo derecho en los cojines. Era como un tiempo bien de amistad. Era un tiempo muy bonito de comunión. Hoy le dice que los discípulos miraron que estaba todo preparado. Y la Biblia dice: cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Una cosa es que te traicione a alguien que no come contigo. Otra cosa es que te traicione a alguien que come contigo. Es más doloroso. Si te traiciona alguien que el cual no tuviste comunión con esa persona y te traicionó, tal vez hablando mal de usted, o haciéndote algo, haciéndote alguna maldad, pero que te traicione alguien que come contigo. Quiero que me ponga atención. ¿Me dejan predicar? La Biblia dice que el Señor dijo: uno de los dos, el que moja conmigo en el plato, no solamente era el que comía con Él, era aquel que Cristo mojaba el pan y se lo entregaba. Era más pegado. Yo pienso que Cristo por dentro estaba como: ¿cómo puede ser posible que alguien que come conmigo me entregue? Pero Cristo conocía la voluntad del Padre. A veces algún Judas te va a entregar, te va a traicionar, pero a veces es la voluntad del Padre. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque si tienes a alguien que a lo mejor es tu amigo, tu amiga, y come contigo y es el que te traiciona, a lo mejor te estás recargando mucho en esa persona. Y Dios no quiere que tengas ningún ídolo.
Dios quiere ser Él el centro de tu vida. Que no importa lo que pase a tu alrededor, no importa quién te haya pagado mal, no importa quién te haya herido, no importa quién te haya traicionado, el plan de Dios se va a cumplir sobre tu vida. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Seguir adelante. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Seguir adorando, seguir glorificando, seguir exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Porque quiero decirte que siempre van a existir los Judas a tu alrededor. Esto siempre ha existido, pero siempre la gloria de Dios es mayor, la manifestación de Dios es mayor. La Biblia dice, aleluya, que Él va a dar su lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Quiero decirles a todos ustedes que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Entre más, aleluya, pasa problemas, situaciones, más este vaso se quiebra y más Dios lo llena. La Biblia dice que tenemos un tesoro en este vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea de usted, no sea de mí, sino sea del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Versículo 21, Cristo hace una aclaración. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Aquí está hablando de la voluntad del Padre para Jesús. Él está diciendo, esto lo tengo que pasar. Y cada vez que Él pasaba algo, cada vez que Él vivía un momento crítico, especialmente en esta última semana, Él estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque Él siempre permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Dale el aplauso a Dios por su fidelidad. Quiero hoy que alabes, quiero hoy que glorifiques el nombre del Señor. Así que se celebró la fiesta de los panes. Esta fiesta se encuentra en Levíticos capítulo 23. Cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que celebre la fiesta de los panes y la levadura. Hay una fiesta, supone que una fiesta hay regocijo, hay gozo, hay alegría. Pero por otro lado se estaba suscitando un plan de parte de Dios sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomar, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cristo estaba haciendo, aleluya, una acción profética. Él agarra el pan y lo parte y está hablando de cómo su cuerpo iba a ser flagelado, cómo iba a ser cortado de su cuerpo, cómo iba a llevar todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores a la cruz del Calvario, cómo lo iban a flagelar. 40 azotes, le iban a poner una corona de espinas, se le iba a inflamar esa parte de la piel, se le iba a inflamar la cabeza, se le iba a inflamar sangre, iba a ir tirando sangre, pedazos de carne, pero cada partícula de sangre, cada acción decía, te amo, quiero quiero derrimir a alguien, aleluya, quiero, amén, salvar a alguien. Cristo sigue queriendo salvar a alguien. Cristo aquí, aleluya, sigue queriendo alcanzar al perdido. Él les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Él les había dicho en una predicación que tenían que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué significaba? Hablaba de cómo iba a ser cortado, cómo iba a ser flagelado, y hablaba del derramamiento de sangre. Aleluya. Hablaba de algo espiritual. No es que íbamos a agarrar la sangre y íbamos a tomar. No, es que ahora la sangre de Cristo está en nosotros. Cuando le dijimos al Señor, acepto, aleluya, como mi Señor y Salvador personal, reconozco que yo soy un pecador, reconozco que usted vino a esta tierra y murió por mí, estoy aceptando la sangre y el cuerpo de Cristo en mi vida. Ahora por eso tenemos victoria, porque es algo sobrenatural. Quiero decirte que por eso eres sanado, liberado, bendecido. Por eso se te abren puertas, porque cargas al Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente en su manifestación de crucifixión, sino en su manifestación de resurrección. Alguien diga amén a eso. En Marcos capítulo 14 versículo 12
Habla acerca del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es bien interesante porque toda la gente estaba centrado en el cordero pascual natural. ¿Aló, están acá? Algunos en estas fechas van para la playa. Si usted va a ir para la playa, está bien, vaya. Algunos en estas fiestas nomás piensan en vacaciones. Si usted va de vacaciones, que Dios lo bendiga, está muy bien que vaya, pero que no pierda la esencia. Se lo voy a repetir, que no pierda la esencia. Hay gente allá que está concentrada en el cordero natural. Nosotros estamos concentrados en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos, nosotros estamos concentrados, vamos, en el cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Así que la hora se estaba acercando, se estaba aproximando, cuando el cordero de Dios sería sacrificado. Estaba el reloj de Dios, no este reloj, el reloj de Dios, el tiempo profético de Dios moviéndose. Estaba el reloj de Dios profético hablándole a la humanidad y hablándole a los religiosos de ese tiempo. Por eso es que la celebración de nuestra Pascua no es con panes sin levadura. La celebración de nuestra Pascua es Cristo. Estamos acá para celebrar el día en que Cristo nos liberó. Ya no traemos un pan y lo cortamos, es que Cristo. Vamos, alguien diga gloria a Dios a eso. Alguien diga gloria a Dios a eso. Alguien diga gloria a Dios a eso. Si para los del pueblo de Israel, si para los judíos ortodoxos la celebración de la Pascua es un recordatorio de cuando Dios los liberó de Egipto, para nosotros la recordación de la Pascua, aleluya, la celebración de la Pascua es un recordatorio cuando Cristo nos liberó del pecado y de la muerte, cuando Cristo nos liberó de Satanás y de todos sus demonios, cuando Cristo metió su mano en el lodo cenagoso y me rescató y me pasó por medio de su sacrificio, y ahora estoy en el reino de... Alguien tiene que gritar: ahora estoy en el reino de la luz. Ahora no hay nada que pueda opacar lo de Cristo en mí. Ahora tengo a Dios adentro de mi corazón, y hoy celebro, hoy celebro, hoy celebro, hoy celebro. Cristo está acá. Cristo está en la mesa. 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 Él vino a tener comunión con nosotros hoy por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Por eso en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Todos digan conmigo: un cordero por familia. Dígalo fuerte: un cordero por familia. Voltee para acá, esto es personal. ¿Usted quiere a Cristo o no lo quiere? ¿Usted quiere servir a Cristo o no quiere servir a Cristo? Porque no dijo: tómense un cordero para todos, un cordero por familia. Eso es personal. Todos volteen para acá. Por eso es que usted no tiene que andar desanimándose por otra persona, porque es un cordero por familia. Es personal. Es una relación personal con el Señor. Y luego dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Era un cordero que ellos habían tenido contacto.
que ellos lo habían alimentado, que estaba pegado. Cuando ellos lo sacrificaron, les dolió. ¿Están acá? Cuando uno es de campo y el papá de uno le dice: te regalo ese becerrito, uno le pone nombre, lo alimentas especial, le llevas un maíz especial, le llevas un alimento, le das sal, que le gusta mucho la sal a las vacas y a los becerros, le das sal en la mano, los acaricias, hablas con ellos, para que después el papá te diga: lo tengo que vender, vas a llorar, porque ya te apegaste a él. Así que acá era un sacrificio. Un sacrificio no solamente de matar un cordero, un sacrificio también personal. Ellos tenían que haber tenido contacto con el cordero. La Biblia dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Dice: cierren la puerta, pongan la sangre en los dinteles de la puerta, así métanse adentro y estén comiendo la carne del cordero. Y estén comiendo la carne del cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. Las hierbas amargas eran un recordatorio de la amargura que los egipcios habían puesto sobre el pueblo de Israel. Habían vivido un tiempo de amargura y estaban a punto de ser liberados de ese tiempo de amargura. Un cristiano no tiene que estar amargado, un cristiano tiene que tener el gozo del Señor, que es su fortaleza. Cuando uno viene a Cristo y tienes comunión con Cristo, aleluya, vamos, alguien diga amén a eso, amén. Toda la amargura se te va, todo aquello que traías adentro se te va. Eres libre por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tuviste comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me regalan un momentito? Sí, okay. Ellos hacen un excelente trabajo, los músicos hacen un excelente trabajo, los de la alabanza. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Y luego les dice cómo lo van a comer: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Las indicaciones que Dios le da a Moisés es: lo vas a comer con hierbas amargas, no lo vas a cocer, lo vas a asar, vas a comerte todo, y si queda algo lo vas a quemar y lo vas a comer. Listo porque vas a salir, listo porque es un tiempo de liberación, listo porque Dios se va a manifestar. Porque cuando crece en la Pascua, cuando crece en el sacrificio de Cristo, algo sucede en el mundo espiritual. Estoy listo para la victoria, estoy listo para reprender al diablo, estoy listo para ser sanado, estoy listo para que se cumpla lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Poderoso, Él exhibió públicamente a todos los principados y a todas las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. No solamente los exhibió, Él llevó todos mis dolores, Él llevó todas mis enfermedades, y ahora soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre de todo perjuicio racial. Soy libre de toda agonía del pasado, porque encontré a alguien que me liberó. Aleluya. Soy libre de toda atadura del enemigo. Soy libre de toda tristeza. Soy libre de toda depresión. Soy libre de todo espíritu de pobreza, de todo espíritu de escasez, porque en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está la gente que está preparada para salir? ¿Dónde está la gente que está preparada para la victoria? Aleluya. Alguien que grite un grito de júbilo. Y luego dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Me da cosa cuando hay gente que no cree en el poder de la sangre de Cristo.
me dan ganas de meterme por el celular y decirle que Cristo le ama. Yo digo, ¿qué clase de doctrina tendrá esta persona que no cree en el poder de la sangre de Cristo? ¿No crees en el poder de la sangre de Cristo? ¿No crees en que Él te ha liberado del pecado? Porque la sangre de Cristo todavía está viva. No importa que me critiquen, la sangre de Cristo todavía está viva. Todavía sigue redimiendo al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana. Todavía sigue cambiando. Sigue cambiando al borracho, vamos, sigue cambiando al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón. Aleluya. Por eso es que la sangre de Cristo se mete en la cárcel y cambia a aquel que asesinó, cambia a aquel violador, lo cambia, lo transforma. Hay gente en la cárcel libre también, espiritualmente hablando. Aleluya. Israel celebró la Pascua. Tenían que matar un cordero y poner la sangre. Pero hubo un profeta en la Biblia que se paró en San Juan capítulo 1 versículo 29. No vaya a la Biblia, escúchela. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan el Bautista, que le abrió camino. ¿Qué era lo grande? Todos los hombres y mujeres quieren reprender demonios, quieren escuchar la voz de Dios, quieren profetizar. Todo el mundo anhela eso. Todo el mundo, ahorita hay una tendencia. Todo el mundo quiere profetizar, quiere mirar a Dios, quiere mirar ángeles. Juan el Bautista fue más grande que todos los profetas, pero Juan el Bautista no le profetizó a nadie. Personalmente él no le dijo: te llamas así, ni tampoco oró por nadie. No levantó a ningún paralítico. Juan el Bautista abrió camino. El buen predicador te abre camino para que mires a Cristo. El mal predicador te hace que te centres en Él. El buen predicador te hace que te centres en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pone a Cristo, te pone a Cristo, te hace que mires a Cristo, y tu fe va a estar fundamentada en el sacrificio de Cristo, en el poder de Dios. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: cuando fui a ustedes, fui con mucho temor y temblor. Aleluya. Me supe no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la creencia de los hombres, sino en el poder de... ¿Dónde está la fe de ustedes? Vamos, está en el poder de Dios, ¿verdad que sí? Aleluya. Juan el Bautista señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estaban mirando al Cordero Pascual, al Cordero que mataron adentro de las casas y lo pusieron la sangre en los dinteles de las puertas. Venía un nuevo pacto. Cristo dijo: ahí está el Cordero. No hay necesidad de sacrificio de otro cordero. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido sacrificado por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, ya no vamos a ir. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido crucificado por nosotros. En otras palabras, hoy no celebramos la Pascua como otros la celebran. Hoy celebramos la Pascua, que es Cristo. Nos centramos en Él, porque mi fe está fundamentada en Él. Mi alabanza está...
Mi creencia está fundamentada en Él. Mi alabanza está fundamentada en Él. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, amén, ya fue crucificado. Alguien diga gloria a Dios. Y ya nos vamos para casa. Regáleme unos 45 minutos más y nos vamos para casa. No, ya nos vamos a ir para casa. ¿Qué se hacía en esa fiesta? Y quiero que lo hagamos. Quiero que me ponga atención en esta última parte. ¿Cuál era la función de esa fiesta? No solamente celebrar, recordar, sino era fortalecer los lazos de unidad y de hermandad entre el pueblo. Por eso es que los religiosos dijeron, no lo podemos matar en el tiempo de la fiesta de los panes, porque va a haber mucho alboroto, porque en ese tiempo nadie mataba a nadie. O sea, en la fiesta nadie mataba a nadie. Era un tiempo de te ofendí, perdóname. Todos volteen para acá. De nada sirve que celebres la Pascua si tienes rencor en tu corazón. De nada sirve que celebres la Pascua si tienes odio adentro de tu corazón. Porque la Pascua es, nos sentamos a comer y platicamos y estamos contentos porque el Cordero de Dios ha sido crucificado por nosotros y por medio de esos sacrificios somos libres. Disculpe que estoy agarrando un poquito más de tiempo, perdóneme. Alguien me dijo, pastor, ¿usted no tiene que pedir perdón por eso? No, perdóneme, para aquellos que están acostumbrados al tiempo. Escúchenme por favor. Jesús muestra algo que todos nosotros debemos demostrar hoy acá. Al lado estaba Judas. Él no le dijo, quítate de aquí, vete para allá. Él no dijo, te me sales por favor porque me traicionaste. Al lado de él estaba sentado Judas. Él mojó el pan y se lo dio. Cuando Cristo dijo, alguien me va a traicionar, todos dijeron, seré yo, seré yo, seré yo. O sea que todos adentro tenían cosas. Porque creo que todos adentro tenemos cosas. Pero aunque Cristo sabía que había alguien que lo iba a traicionar, vemos la paciencia de Cristo para con esa persona. Vemos la devoción de Cristo hacia la voluntad del Padre. Vemos el autocontrol. Él no corrió a Judas. Sabía que Judas era parte del plan. Gracias a Dios por los Judas. Gracias a Dios por lo que te ha pasado, lo que ha venido, lo que has vivido, porque te has hecho más fuerte. Has conocido más a Dios. Te has hecho más blandito a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Has puesto más tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios. Dale gracias a Dios por lo que has vivido. Dale gracias a Dios por lo que has vivido. Ten autocontrol de lo que te pasa, porque tienes a Cristo adentro. Alguien diga amén a eso. Alguien, la enfermedad no te mató, la pandemia no te mató, la traición no te mató, te hizo más fuerte, te hizo más fuerte.